Cordial saludo para todos. Este es el segundo video asociado al curso de manejo de insolvencia. En este video vamos a tratar tres temas. El primero de ellos, los pasos para presentar un proceso de insolvencia ante autoridad judicial o la superintendencia de sociedades. El segundo está relacionado con la figura de las figuras y causales frente a las cuales se puede terminar un proceso de insolvencia. Y tercero, vamos a hacer una breve introducción a los modelos financieros de predicción de quiebras. Para poder, para que una organización pueda iniciar un proceso de reorganización empresarial deben cumplirse dos condiciones. La primera de ellas, que el representante legal o la persona natural con calidad de comerciante por interpuesta persona, o sea, por la representación de un abogado o de manera directa, solicite el inicio del proceso de reorganización. La segunda, cuando un deudor o un grupo de deudores que se ven afectados por el no pago de las obligaciones por parte de la organización, solicita ante un juez o ante la superintendencia de sociedades que se inicie el proceso de reorganización empresarial. En esta diapositiva podemos ver los requisitos que deben cumplirse para que se pueda surtir el proceso de reorganización ante autoridad judicial. El primero de ellos es que debe presentarse una solicitud de ingreso al proceso, con las condiciones que vimos anteriormente. Esa solicitud debe acompañarse de varios documentos. El primero de ellos, deben adjuntarse los estados financieros de la organización certificados por contador público que cubran los tres últimos periodos contables completos de la empresa. Adicionalmente, se deben presentar estados de costos y gastos de operación, además de un inventario de los activos de la empresa y de los pasivos que tiene la empresa. Debe presentarse una relación de trabajadores actual, una relación de ex trabajadores, esto con el fin de proteger sus derechos a sus salarios o a la mesa pensional que está a cargo de la organización, un estado o una situación de patrimonio en el cual veamos claramente cuál es el patrimonio de la organización, un flujo de caja proyectado para poder evaluar la capacidad que tiene la organización para poder cumplir con el plan de negocios resultante de la reorganización y como tal el plan de negocios. Este plan de negocios es muy importante porque es la ruta o es el camino que la organización va a cumplir, propone cumplir, para poder llevar a cabo y cumplir con el objetivo de la reorganización empresarial. Vamos al primer punto, la presentación. La instancia frente a la cual se presenta la solicitud es la Superintendencia de Sociedades o un despacho judicial. Esa solicitud debe tener claramente identificadas la siguiente información: la dirección de la notificación judicial, el número telefónico, número de fax o un correo electrónico o cualquier mecanismo idóneo que permita al despacho judicial comunicarse de manera efectiva con la organización y de esa manera hacer rápido y explícito el proceso de reorganización desde el punto de vista jurídico. También debe presentarse una síntesis de las causas que llevaron a la empresa a estar en la situación económica que le llevó a no tener la capacidad de pagar sus obligaciones. Cuando el proceso de insolvencia lleva un plan de negocios de reorganización, hay algunas condiciones o situaciones que harían efectiva la liquidación judicial o judicial de la empresa. Fundamentalmente son tres. La primera, el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el acuerdo. Recordemos que las deudas de la organización se reestructuran. Esa reestructuración se acuerda con los acreedores de tal manera que la empresa pueda seguir operando, ejecutando su actividad comercial y pueda honrar ese acuerdo que beneficia a todos los acreedores de la empresa. Si esos compromisos que se llevaron a cabo no se honran, el juez puede ordenar la liquidación de la organización. El segundo es el no pago oportuno de tres cosas:
Primero, las mesadas pensionales a las cuales la organización está obligada. El pago de la seguridad social de los trabajadores que tienen actualmente o el no pago de los gastos de administración de la organización para poder operar. Si se presentan estas situaciones, el juez ordenará la liquidación de oficio de la organización. Por eso es importante que el plan de negocios, el plan de reorganización sea lo más realista posible y que esté ajustado a las condiciones de mercado y a la capacidad que tiene la empresa para poder generar flujo de caja positivo que pueda cumplir con estos objetivos o compromisos. En el proceso de reorganización aparecen dos figuras fundamentales. La primera es la figura del promotor. El promotor es una persona de reconocidas condiciones morales en el medio empresarial que va a hacer las veces o va a tener las funciones de articulador de las partes para poder llevar a cabo el proceso de reorganización empresarial. Es el articulador, es el negociador, es la persona que pone a funcionar el plan de negocios. Esta persona no puede coadministrar la organización. Las decisiones empresariales continuarán en cabeza del gerente y de los administradores de la empresa. Generalmente, esa persona es un auxiliar de la justicia. Hay concursos específicos para poder participar en esas figuras. La función de promotor no es una función permanente. Esas personas son convocadas en la medida que van apareciendo procesos empresariales de reorganización. La otra figura es el comité de acreedores. Esta figura tiene como función ser un comité de control y vigilancia de que del plan de reorganización se lleve a cabo. Este comité de acreedores tampoco tiene la función de administrar o de tomar decisiones o inducir a decisiones a los trabajadores de la organización. Puede darse si el plan de negocios, el plan de reorganización no es eficaz, no cumple los objetivos, se pueden llevar a cabo dos situaciones. La primera de ellas, una liquidación judicial. La liquidación judicial se da antes de aprobar el plan de negocios o cuando se incumple el plan de negocios. Si la situación financiera, si la situación patrimonial de la organización está tan comprometida que el plan de negocios no es viable, el juez ordena la liquidación de los activos de la empresa y del patrimonio, para de tal manera poder cubrir las deudas de la mayor cantidad posible de acreedores en el orden de jerarquía que plantea la ley. Esa liquidación judicial también puede darse cuando, como comentábamos anteriormente, se incumplen con los compromisos pactados en el plan de negocios. Hay una dificultad con esta liquidación y es el tiempo que puede llevar. Puede ser muy extensa y terminar afectando los intereses de las partes, tanto de la organización, los administradores como de los acreedores, por los costos que esto implica. Hay unos estadísticas a nivel internacional que plantean que los costos de una liquidación judicial pueden llegar a ser hasta el 10 o el 15% del valor de la organización. Son costos muy importantes eh, que de todos modos hay que pagarlos, pero son muy altos para un proceso de liquidación judicial y podrían llegar a ser lesivos para los intereses de las partes. La liquidación procesal, sea en el concurso, sea en el contexto de la teoría del proceso. Eso es un tema más específico para abogados, pero tiene unos principios y se derivan de la aplicación del régimen de insolvencia, específicamente el artículo 4 de la ley 1116. Algunos modelos, todo parte de algunos modelos de análisis previo de las condiciones de la organización. El caballero que vemos en la diapositiva se llama el profesor Edward Allman. Él es profesor emérito de la Universidad de Nueva York y durante mucho tiempo estudió las situaciones de insolvencia empresarial, fundamentalmente las condiciones de quiebra. La pregunta de investigación, ¿cuál es?
¿Por qué quiebran las empresas? ¿Cuáles son los indicadores financieros que indican que una empresa está cercana a la quiebra? Él, después de la investigación, plantea un modelo que se llama el modelo AZ Score de Altman, el cual tiene como objetivo predecir la probabilidad de insolvencia de una organización. Y el modelo general es esta ecuación que ustedes pueden ver aquí. Esta ecuación tiene 5 variables fundamentales. X1, ¿qué es? El capital de trabajo sobre los activos totales. Ese es un indicador. Recordemos que el capital de trabajo de una empresa, en términos generales, es la diferencia que hay entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. Esa correlación, esa resta, esa sustracción, dividida por los activos totales, es la primera variable que tiene el modelo de Altman. X2 son las utilidades retenidas o las utilidades acumuladas de la empresa en relación a los activos totales de la empresa. X3 es el EBITDA en relación a los activos totales. El EBITDA es la ganancia de la empresa antes de pagar intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones. X4 es el valor de mercado del capital sobre el total de activos. Tengamos en cuenta el modelo de Altman que vemos aquí, esta diapositiva, es un modelo que inicialmente fue pensado para empresas manufactureras que cotizan en bolsa. Es el modelo general. La pregunta es, ¿cuánto vale la empresa o cuál es su capitalización bursátil? Esa capitalización o ese valor de empresa en relación con los activos empresariales. Y X5 son las ventas netas debido a activos totales o en relación con los activos totales. ¿Cómo se interpreta el indicador? Si el índice Z es mayor o igual a 2.99, la empresa a futuro no tendrá problemas de insolvencia. Si el indicador Z está por debajo de 1.81, la empresa tendrá altas probabilidades de problemas de insolvencia. Cuando el indicador está entre 1.81 y 2.99, no se tiene claridad si la empresa a futuro tendrá dificultades de insolvencia. ¿Esto a qué reflexión nos lleva? Cuando la empresa, al calcular el Z-score, está en esa zona entre 1.81 y 2.99, se conoce como una zona gris. Esa zona gris es una zona de alerta en la cual los administradores o gestores de la empresa deben empezar a plantear o a replantear el modelo de negocio para aumentar la capacidad de pago y para incrementar el valor agregado de la organización. Ese es un indicador empresarial bien importante. Este modelo, como les he comentado hasta ahora, fue pensado para empresas que cotizaran en bolsa. El 98, del cerca del 93 al 98% de las empresas que están en Colombia, que es aproximadamente 1.100.000 registros en Cámara de Comercio, como lo vimos en el primer video, son pymes. Esas pymes no cotizan en bolsa. El Colegio de Estudios Superiores de Administración de Bogotá, el CESA, ha hecho investigaciones y modificado el modelo de acuerdo a las condiciones colombianas, de tal manera que podamos tener modelos de predicción de quiebras en las condiciones colombianas. Las investigaciones han llegado a unos niveles de efectividad del 60%. ¿Qué quiere decir eso? Que en condiciones del mercado colombiano, estos modelos que han diseñado ellos o han investigado permiten predicción de quiebra en el 60% de empresas de los diferentes sectores económicos en el país. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula este indicador. En esta, en esta hoja de Excel podemos ver unos estados financieros de una organización. Estos son estados financieros para una empresa del sector metalmecánico. Tenemos el estado de situación financiera y un estado de resultados. En las diferentes hojas podemos ver el modelo de Altman modificado o ajustado para las condiciones de diferentes sectores económicos en Colombia. Por ejemplo, sector agropecuario, sector comercial, sector construcción, sector manufactura,
sector minería y sector servicios. Como les contaba antes, esta empresa es sector manufactura, específicamente sector metalmecánico. Al tratar la información de esta empresa, encontramos que el modelo de predicción de quiebra es este. Y encontramos que el índice de Allman o el Z es de menos 8.07. Esa cifra es mucho menor al límite de 1.81. Quiere decir que esta empresa tiene una alta probabilidad de llegar a un proceso de insolvencia por no tener capacidad de pago de sus obligaciones. Miremos los estados financieros de esta organización. Podemos ver que tiene deudas por 413 millones de pesos, pero los resultados del ejercicio solamente fueron de 61 millones de pesos. Y estamos reportando que venimos arrastrando pérdidas acumuladas de años anteriores. Este sencillo análisis permite soportar la información que encontramos de este índice de Allman de 8.07 negativo. En, en el espacio de Moodle del curso van a encontrar esta hoja de cálculo con el modelo ya calculado y planteado, siempre para que ustedes hagan sensibilización de empresas de las cuales ustedes tengan interés de analizar los indicadores de quiebra. En el siguiente video vamos a ver cómo se estructura un plan de negocio de la organización empresarial para poder llevar las empresas y sacarlas de esa situación de insolvencia. Les agradezco mucho por la atención. Espero que se encuentren muy bien.